Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Tengo que presentaros 4 productos de la firma Druni. Son interesantes, sobre todo en cuanto a precio, pero tengo que hacer, antes de nada, son 4 geles de baño, pero tengo que hacer unas consideraciones que son muy importantes. Druni, antes ya lo sabéis porque he presentado otros productos de ellos en cuanto a lo que es el tema del mundo del baño y la ducha, pertenecían o colaboraban o trabajaban con la firma, también elabora firma marca blanca, lo que es el grupo Agrado. Bueno, pues han abandonado el grupo Agrado y se han ido al grupo de Christian Lay. Es decir, Perseida Belleza Sociedad Limitada. Pero quiero que sepáis que a pesar de que sea Perseida Belleza Sociedad Limitada, pertenecen al enorme conglomerado del mundo de la belleza, de la joyería, tienen muchísima industria del grupo Christian Lay. Entonces, dicho todo esto, ya voy a decir mi primera consideración. Y es que creo que aquí el grupo Druni ha pegado un pequeño patinazo porque considero que los productos han bajado en calidad. También tengo que decir y hacer la siguiente consideración. Quiero que sepáis que no lo vais a encontrar estos productos seguramente pues bajo el nombre de Druni, pero que posiblemente en otros países, cuando le deis la vuelta o veáis Christian Lay o directamente Perseida Belleza, Grupo Perseida Belleza Sociedad Limitada, son ellos. O sea que no vais a tener tampoco ningún tipo de problema porque ya digo, es un grupo enorme, multinacional y seguramente en vuestros países lo vais a poder encontrar, pero bajo otra denominación. Así que yo siempre os animo a que le deis la vuelta a los envasados y directamente encontréis pues este producto pero bajo otro nombre porque tenga otra distribución. Es marca blanca y no va a haber ningún tipo de rollo, simplemente pues cambian envasados, adaptan productos según la persona a la que vaya dirigido, la empresa a la que vaya dirigida y se acabó. No hay ningún tipo de problema a la hora de poder conseguir estos productos. Dicho todo esto, lo que hay que hacer es ir directamente al tajo y voy a empezar por el primer producto. Primer producto que es un gel de baño como todo lo que voy a presentar hoy, que es este gel de baño regenerador para pieles normales a secas o de pieles normales a secas con aceite de rosa mosqueta. ¿Textura que tiene esto? Pues evidentemente es un gel. ¿Qué han hecho? Pues darle la coloración rosita que lleva en el tapón y que es tal que así, súper rosada. Bueno, consideraciones del producto. Pues como estáis viendo, producto rosado que me voy a limpiar porque si no esto va a ser un pringocheo total y absoluto. Textura gel, textura cremosa, ligeramente fluida y con un aroma que es floral y que puede recordar bastante a lo que es la gama de jabones Musel. Sí. Gama de jabones Musel que estoy poniendo como una comparación, pero no es igual. Pero quiero que sepáis más o menos para que os hagáis una idea del tipo de aroma, de esencia que puede llevar. Es parecido, no es igual. Esto es como más floral, lo otro queda como más sintético. Me refiero a la línea Musel. Es como más sintética, no es tan floral. Esta es muy floral, pero tiene ese toquecito de producto Musel. Pero que no es Musel, ¿eh? Solamente lo pongo como ejemplo, de verdad. O sea, si fuera igual lo diría, pero estoy diciendo que recuerda, pero este es bastante floral. Consideraciones en piel, pues queda bastante bien la piel. Es el primer producto que os voy a presentar porque es el que menos me gusta, porque es el que me ha causado irritaciones en las zonas íntimas. Entonces, como me ha puesto la zona súper irritada, pues yo personalmente os digo que este me ha irritado. Luego vosotros igual lo usáis y decís me ha ido genial y tal. En cuanto a lo que es la piel, pues la deja pues al uso, porque todos van a ser exactamente al uso. No hay ningún tipo de historia diferente ni nada. Pues un gel para ducharte y se acabó. Yo no noto la piel ni más regenerada ni más nada. Ya llevo bastantes aplicaciones con él. Procuro siempre que no me caiga donde me tenga que caer, porque si no la he liado, porque automáticamente es que me irrita. Pero en este canal ya sabéis que el Javier lo usa absolutamente todo porque no es millonario. También os tengo que comentar que, según la firma, está testado dermatológicamente. O sea que, bueno, esto puede ser una consideración que me ha pasado a mí porque tenga la piel excesivamente sensible o lo que sea, pero quiero que sepáis que yo he tenido este pequeño inconveniente con el producto, pero eso no quiere decir que vosotros lo podáis tener.
Ya lo digo de paso, precio de todos los productos pues van de unos 2 euros a 3 euros, de ahí no pasa. Y como no paran de poner ofertas a destajo, pues sabe Dios el precio que tendrán mañana. También os quiero comentar que esta firma fabrica para el Grupo Día y también para el Corte Inglés. O sea que podéis investigar, ver los geles que hay por allí, ver los geles que hay por acá y seguramente encontraréis al primo hermano de este de aquí. Voy a proceder a enseñaros ahora el gel hidratante nutritivo de pieles de secas a muy secas. Con jalea real y extracto de avena, que tiene esta textura, pues sí, pringocheo ya mismo y evidentemente pues le han dado este colorcito cremoso al gel que es más... Sí, cremoso porque tiene color a crema, me explico, no es cremoso de que sea cremoso, que no lo es, porque sigue siendo exactamente muy parecido en cuanto a textura al otro. Voy a limpiarme porque si no me está escurriendo por todo el antebrazo. Pues ante todo el olor que tiene no huele ni a miel, o a mí no me da el olor a miel, ni a avena. Por supuesto que no, a mí el olor que me da realmente es olor a champú a huevo, de huevo. Sí, tiene ese toquecito del champú de huevo. Me agrada muchísimo porque me retrotrae a determinadas épocas de mi vida, pero es que lo huelo y menos a jalea real y tal, me huele como a champú de huevo. Completamente. Comentaros que de todo lo que voy a presentar seguramente es este el que más me ha gustado porque sí que he notado muchísima hidratación en piel, la deja súper suave, la verdad es que me ha gustado mucho, ha sido no una auténtica revelación, pero sí que ha sido una sorpresita porque me ha dejado la piel muy bien. También quiero que sepáis que me lo he estado retirando y en seco cuando te lo retiras ya se nota la primera diferencia con respecto al producto anterior, que es muy fácil de retirar y este no. Este es como... es fluido, como he dicho antes, porque sí que es fluido, pero es como lleva glicerina también y es más pringoso. Entonces la retirada del producto en piel hay que estar friccionando mucho más. Todos hacen espuma, por supuesto. Hay que estar friccionando mucho más, hay que trabajarlo más. Es como más babilla. Cuesta más trabajo de retirar. Hay que estar currándoselo. Es otra cosa, la verdad que agrada muchísimo. Y la piel la deja estupendamente, tengo que decirlo. Y este sí que no irrita. El siguiente es este de aquí, que es Baby, lleva extracto de camomila y caléndula, testado dermatológicamente también, y que no genera ningún tipo de irritación ni en la piel ni en los ojos. Doy fe de ello. También agradezco que no sea excesivamente espumoso. A mí no es un gel que me genere muchísima espuma en piel. Yo también lo agradezco porque eso significa que lleva poquitos sulfatos. Con el extracto de caléndula y camomila ya sabemos que pues es uso integral. Sirve para el cabello, sirve para la piel y sirve para todo. Yo con respecto a lo que es el uso Baby, pues encuentro ciertas carencias con respecto, por ejemplo, y nos vamos a cortar con un enuco, pero es que esto salva muy bien el tipo y tiene semejante textura. A ver si no está cerrado, que no lo sé. Esto va a girar y directamente pues se pulsa y sale. Es la sensación, es el más gel, bueno, no es el más gel, tengo que decirlo, de todos. Tiene una textura súper gel, es de color amarillo, muy al uso de esta camomila caléndula que lleva. Y ya estáis viendo que no desplaza igual que los otros, es más denso y la verdad que el aroma es súper agradable. Aroma que es súper agradable, pero tengo que reconocer que no huele al típico aroma baby. Voy a limpiarme porque ya es demasiado. No huele al típico aroma baby que podamos conocer al uso de un enuco, un chupetín, etcétera, etcétera, etcétera. Es el olor puro y duro de la camomila, muy refinado, porque además el olor de este productito de aquí es súper agradable, pero quiero que sepáis que no tiene mucho que ver el aroma con lo que podamos estar acostumbrados al uso de poder estar oliendo por ahí. Comentaros que me gusta el producto, pero que noto que ciertamente tiene algo en él que encuentro carente en cuanto a la hidratación. Me hubiese gustado y hubiese esperado más algo realmente potente para cuidar mi niño, mi bebé, que no esto. Porque yo cuando lo he usado también no he notado esa sensación de un Johnson, que notas cierto aporte de hidratación, notas frescor. No,
Aquí la sensación es distinta y creo que peca un pelín de faltarle hidratación, el aporte de hidratación que da en piel, creo que peca un poco. Bueno, si alguien me escucha de la casa, que sepáis que por favor, si subéis un pelín más el grado de hidratación de este gel baby, lo vais a conseguir, pero vamos, seguro, segurísimo, seguro. Yo noto solamente eso, que hay que subirle un pelín más al grado de aporte de hidratación que pueda dejar en piel este gel. Y ahora sí que sí, aquí nos vamos a encontrar el típico gel cero de todo, todísimo todo, que nos va a ofrecer Perseida de la mano de Druni. Este está también testado dermatológicamente, que denominan purecero sin alérgenos ni parabenos. Hace su espumita, o sea que sus sulfatos los lleva, pero la verdad es que deja estupendamente la piel y no he notado ningún tipo de irritación, de verdad, lo digo de corazón, cuando lo he usado. Me lo he dado por todo el cuerpo serrano y no me ha irritado nada, así que en este sentido sí que hay que aplaudirles. Como ya he dicho, testado dermatológicamente para uso diario, pues sin alérgenos, sin conservantes, sin parabenos, pero con sulfatos, porque esto sí que hace espuma. Esta es la textura gel, mucho más fluida que la textura baby, ya lo estáis viendo, porque la textura baby cae gel, esta no, esta cae pues... la textura baby cae gelatina y esto cae gel. ¿De acuerdo? En cuanto al aroma, voy a ello, a ver. Pues sí, tiene un ligero aroma a producto de baño, tal cual, pero es sumamente suave, o sea, es prácticamente imperceptible. Todo lo que estáis viendo son envasados de 750 mililitros y la verdad es que es suficiente, porque tampoco también en cuanto al rendimiento hacen falta muchísimas cantidades pues para poder limpiarte todo el cuerpo. Hace falta poquito, lo ideal es que lo vertéis sobre una espuma, sobre lo que es un cepillo de ducha, tal, lo vertéis encima, tal, os echáis y ya os frotáis tranquilamente un guante de cream. Bueno, uséis la técnica que consideréis oportuna. Y os vais dando este maravilloso producto, estos maravillosos productos. También tener en cuenta que en cuanto a esto, pues la verdad es que me parece muy al uso. Entonces, pues tampoco lo considero muy original en cuanto al envasado. Es que ninguno de ellos, porque además es que, vamos a ver, son lo que son. Y son pues auténticas marcas blancas, las reinas de la economía familiar. O sea, es que yo estoy agradecido de que existan estos productos, pues que van costando 2 euros y pico, a lo sumo 3, y que te solucionan la vida. Vamos a ver, tampoco hay que ser tonto para estar gastando y gastando si tienes productos económicos que pueden funcionar. Yo os los presento y vosotros ya pues elegís o decidís directamente probarlos absolutamente todos para saber cuál os mola. Encantado de estar con todos vosotros y me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que nosotros nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen.